Hola a todos. Eh, Hoy vamos a hacer una sesión dedicada a las instituciones del arte contemporáneo. Esta sesión en realidad la vamos a dividir en tres. Son tres sesiones sobre este tema que van a estar más o menos enfocadas a entender cuáles son las instituciones del arte contemporáneo, es decir, en qué lugares, en qué espacios, en qué zonas y en qué tipo de relaciones se mueve el arte contemporáneo. Para los que están más cercanos a la escena del arte contemporáneo, probablemente sea común ir a una inauguración, tal vez visitar un museo, una galería, incluso probablemente ustedes estudian una carrera de formación artística, como puede ser estudiar para ser artista visual. Eh, Todos han visitado quizás alguna bienal, algún evento artístico, alguna feria de arte. Todos estos eventos, estas instituciones, estos espacios, estos tipos de lugares, que hoy día dentro de la escena de arte contemporáneo parecen normales, en realidad tienen una historia relativamente reciente, especialmente algunos. Entonces lo que vamos a hacer hoy día es hacer una primera aproximación a esa historia, que en este caso va a ser el origen de estas instituciones y de estos agentes del arte contemporáneo, el origen histórico en Europa fundamentalmente y su expansión por el resto del mundo entre los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. La siguiente sesión va a estar dedicada a cómo este proceso va llegando a América Latina y especialmente a Chile. Y finalmente una tercera parte de esta clase la vamos a dedicar a ver cómo es la escena arte contemporánea hoy día. Que, la hipótesis un poco de este trabajo es que esta escena parte entre instituciones básicas, de las cuales ya vamos a hablar, y finalmente hasta el día de hoy esas instituciones se han complejizado. Tenemos un cúmulo de instituciones, relaciones, agentes que forman el sistema del arte contemporáneo. Entonces, esa es una primera introducción y una primera aproximación. Y para esto vamos a mostrar algunas imágenes que van a servir para apoyar este relato. Eh, Vamos con las imágenes. Bueno, en primer lugar, eh, contarles que esta historia tiene diversos antecedentes, diversas maneras de ser contada, pero la manera en que nosotros la vamos a trabajar tiene que ver sobre todo, como decía antes, a partir de un diagrama institucional. En el esquema, en el sistema del arte contemporáneo no hay solo instituciones, por supuesto, sino que hay también relaciones, hay agentes, no sé, pues, crítico de arte, el artista, el curador, pero la hipótesis justamente que trabajo acá es que en el fondo una manera de explicarlo, una manera de entender esas relaciones de agentes es a partir de la importancia que van teniendo ciertas instituciones. Entonces, esta va a ser un ensayo de historia institucional del arte contemporáneo, breve por supuesto, y una advertencia importante acá es que en el fondo se trata también de un esfuerzo de sistematización, de esquematización, de explicar una realidad que es muy compleja, que la realidad es la institucional del arte contemporáneo, la realidad del sistema del arte contemporáneo, y en el fondo vamos a contar esta historia en poco tiempo y se trata eh, necesariamente de un esfuerzo de esquematización, de simplificación. Entonces, en algún punto los términos que yo ocupo pueden ser exagerados quizás, o simplificadores, pero tienen ese objetivo, digamos. Y al final de, la, de estas sesiones tenemos también vamos a hablarle de una bibliografía específica donde quien quiera ir al tema con más detalle, a ir a investigaciones que han trabajado esto con mucho más fuerza, ahí puede ampliar el conocimiento y salir un poco de este esquema, de esta simplificación que yo les voy a hacer. La primera hipótesis esta historia, bueno, y primero también aprovecho de pedirles disculpas porque esta es una de las primeras clases que grabo y bueno, quizá no está tan bonito todavía, pero espero ir mejorando con el tiempo. Entonces, bueno, esta lámina es un poco fea, pero sirve. La primera hipótesis que tenemos para esta parte de trabajo es que hay tres instituciones fundamentales para entender el desarrollo del sistema del arte moderno y el contemporáneo incluso.
que son la academia, el salón y el museo. Esas tres instituciones creemos que nos permiten comprender de alguna manera sistemática y esquemática la vastedad de la complejidad del sistema institucional contemporáneo. Eh, es decir, que en mi opinión, prácticamente todas las instituciones o las realidades institucionales del arte contemporáneo pueden ser remitidas a alguna de esas instituciones fundantes, o bien corresponden a mezclas, evoluciones, derivaciones de esas instituciones. Eh, la primera de ellas, la primera que aparece es la academia, y de alguna manera todo el esquema institucional del arte moderno y contemporáneo se forma hasta cierto punto alrededor de la academia. Lo que es interesante porque varios de ustedes están estudiando una carrera de artes visuales y en tal sentido son herederos de la academia. La primera vez cuando hablamos de academia de arte, estamos hablando del primer momento de la historia, probablemente, en el cual existe un programa artístico formal, es decir, que tiene una malla académica, una malla curricular, un, un estamento de profesores más o menos fijo, un claustro de profesores, en el cual la gente se forma para ser artista. Esa realidad institucional, que existe una institución dedicada a formar artistas, la primera que existe es lo que llamamos academia. Por otra parte está el salón, vamos a ver después en detalle, que es la primera vez que existe probablemente en la historia un tipo, lo que hoy día entenderíamos como una exposición de arte contemporáneo, es decir, una exposición que es laica, que no está en un contexto religioso, que no tiene más fin simplemente que exponer arte hecho realizado en el mismo tiempo en que vive el espectador. Eso que hoy día nos parece muy normal, porque tenemos exposiciones de arte contemporáneo en muchos lugares, es también, dentro de todo, una novedad histórica, digamos, que esto suceda regularmente, que haya muchas, que sean contemporáneas. Y en tercer lugar tenemos, si pensamos que esta sería como una mesa de tres patas, la tercera patita de la mesa es el museo. Es decir, un lugar también en un contexto laico, abierto, muchas veces público, en el cual se exponga y se coleccionen obras de arte de diversos tiempos, del pasado, de diversos lugares también. Eso que también hoy día existen muchos museos en el mundo, en Chile, en diversas ciudades de Chile. Eso también no es una realidad tan antigua, sino más bien es algo relativamente reciente en la historia y también vamos a explicar un poco su origen. Esa es la primera hipótesis. Estas tres instituciones fundan el sistema del arte contemporáneo y estas tres instituciones del arte moderno y luego el contemporáneo, y estas tres instituciones entonces vamos a ver que se van derivando los diferentes espacios institucionales del arte contemporáneo. Hablemos primero entonces de la academia. ¿Por qué les decía antes que la academia supone una novedad histórica? Esto es porque hasta antes de la academia en general, nuevamente esquematizando y simplificando, la mayoría de la formación artística se da en el marco de lo que hoy llamaríamos lo artesanal. Y específicamente, más específicamente al menos, en la idea del gremio artesanal. Es decir, la idea de que hay un maestro artesano que domina el oficio, que en algunas ciudades más en algunas urbes más grandes, por ejemplo, tenían un sistema formal en el cual los artesanos se organizaban en el gremio, que aceptaban a ciertos artesanos mayores o artesanos mejor formados o artesanos mejor autorizados, necesitaban como un permiso del gremio para ejercer o de la ciudad para ejercer, pero en general estamos hablando de una práctica artesanal que estaba reconocida socialmente dentro de ese ámbito, en el cual la educación artística se daba en un contexto privado e informal. Es decir, si tú querías ser un artesano, tenías que encontrar, o en realidad esto solía partir cuando la gente era muy chica, muy niño, digamos a los 10, 12, 14 años muchas veces. Entonces muchas veces en realidad era tu familia la que te encontraba un artesano, un maestro, en el cual tú pasabas a ser su discípulo. Pasabas a vivir en su casa, generalmente los talleres funcionaban en las casas, o bien en su taller si estaba separado, o estar, digamos, viviendo, pero generalmente te ibas a vivir con él o a su taller, o estar cerca, y se transformaba en una persona que estaba dispuesta a hacer todo lo que él pidiera, a cierto punto.
Generalmente se llegaba a un trato, él, por ejemplo, te garantizaba, el maestro, la maestra en algunos casos te garantizaba 2 comidas diarias, por ejemplo, y eventualmente un pago, a veces solo la comida y un espacio para quedarte, para alojar en su casa, y tú tenías que hacer lo que él quisiera. Si te mandaba a comprar algo, tú lo comprabas; si te mandaba a barrer, el taller lo barrías, y poco a poco, con los meses y con los años, te iba enseñando ciertas prácticas a partir de su técnica particular de enseñanza, y tú ibas tomando tareas más complejas, digamos. Primero, no sé, pues, si eres un maestro pintor al fresco, primero te iba enseñando a quizás aplanar una pared, prepararla, después quizás a blanquearla, después a poner el yeso, y después a mezclar y preparar los colores, y luego aplicar los colores a la pared. Quizás en un momento te iba enseñando cómo se componía una obra antes de pasarla a la pared, y finalmente te iba dejando que tú te hicieras cargo de ciertas secciones de una pared, en mi caso fuera un maestro pintor al fresco, y finalmente, ya cuando ya consideraba que estaba formado, tú te independizabas y hacías tu propio taller, que en algunas ciudades más organizadas pues implicabas una suerte de examen ante el gremio, en el cual tú tenías que mostrar tus capacidades, y así quedas autorizado. Es decir, en algunos casos había una suerte de examen final, una tesis podríamos llamarle, una demostración, una acreditación de, de estas habilidades, pero toda la enseñanza estaba dominada al arbitrio del maestro. Tú entrabas, no sabías qué es lo que tiene que enseñar, qué es lo que tiene que enseñar primero, qué es lo que te iba a enseñar después, tampoco tenías muy claro cuánto iba a durar tu carrera, no era prácticamente una carrera, sino que era simplemente una relación de maestro a discípulo de carácter privado e informal. Esa manera de enseñanza artística fue, hasta donde sabemos, la dominante en la historia hasta el Renacimiento. Esto que digo hasta cierto punto es una exageración, porque sí sabemos que en ciertos momentos históricos, incluso en América Latina, en ciertas civilizaciones, digamos, se producían algunos suertes de enseñanzas de ciertos oficios que ya llamaríamos artísticos en otras civilizaciones europeas o asiáticas, hasta donde ellos también, digamos, pero en general, en la generalidad se daba de esta manera. Y el Renacimiento supone unas primeras cuestionamientos de este modelo, o unos primeros intentos de superación de este modelo, a partir de 2 factores muy importantes. Primero, el Renacimiento, y una de las características más importantes del Renacimiento, implica la idea de que los artistas quieren, hasta cierto punto, escalar en la jerarquía social. Los artistas, en la medida que eran formados como artesanos, pertenecían a la clase del artesanado, eran lo que se llamaba en la Edad Media las artes mecánicas, las artes que ocupaban más bien las manos que el intelecto. Entonces se suponía que eran artes más bajas y socialmente menos valoradas que las artes liberales, como las artes que tenían que ver con el intelecto, como la retórica, la teología, la literatura, etc. Entonces, ciertos artistas, el Renacimiento, empiezan a tener mucha más conocimientos, o más bien a ambicionar conocimientos que tengan que ver con la fundamentación teórica de la práctica artística, en parte por sus ambiciones intelectuales y en parte también porque querían demostrar a la sociedad que ellos sí podían ser un arte liberal. Entonces empiezan a tener un interés muy importante por la formación intelectual, y empiezan a hacer reuniones, empiezan a hacer sesiones de conversaciones de textos. Digamos, recuerden que una de las características del Renacimiento es la recuperación de textos griegos y latinos, de romanos, digamos, en Italia. Entonces empiezan a juntarse, no sé, una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, y empiezan a discutir ciertos textos. No sé, esta semana alguien presentaba como un seminario, llamaríamos, y esta semana alguien presentaba, no sé, una sección de la República de Platón, y hacía un discurso al respecto y luego se debatía, a la siguiente semana otro. Y esa práctica comenzó poco a poco a tomar el nombre también de academia, retomando un un nombre, digamos, que venía de la Academia Platónica, de los círculos que se formaban en torno a los filósofos griegos, para también trabajar y discutir textos, filosofar, etc.
Entonces, en principio, estas academias no tenían tanto que ver con la educación práctica de los artistas, podríamos decir, sino que sobre todo su formación intelectual. Entonces, por ejemplo, cuando los artistas o los estudiantes de arte entran a la universidad y ven que buena parte de su malla se dedica a cursos que son intelectuales, podríamos decir, de historia, de teoría del arte, de lingüística o semiología, etcétera. Todo eso tiene que ver, a cierto punto, con este afán del Renacimiento, de que los artistas tuvieran una formación intelectual poderosa. Esto fue evolucionando, se hicieron diversos artistas, empezaron a formar ciertas academias. Se dice que Leonardo habría formado una suerte de academia, eso está relativamente, está documentado no completamente. Otros artistas comenzaron a interesarse en tener estas academias. En Florencia se formó una academia que era no solo para artistas, sino que compartían artistas intelectuales. En Roma, un poco más adelante, esto ya estamos hablando de finales del Renacimiento, en el siglo XVI, lo que también se llama manierismo, se forma una academia en San Lucas. Recordemos que San Lucas es el patrono de los pintores. Y en Bolonia se forma la Academia de los Caminados, o la Academia de los Iluminados, creo que también lo pusieron después, de los Carracci, una familia de pintores también muy importante. Y así poco a poco en diferentes lugares de Italia se empieza a dar esta idea de una formación académica, que sea bien, que sea realizada para dar fundamento teórico e intelectual de la práctica artística, o para combinar en ella y formalizar de alguna manera la educación artística. Un proceso lento. Este proceso va a ir avanzando, avanzando, hasta que tiene podríamos decir, su bautismo formal, su inicio formal, la formación de la primera academia propiamente tal, la primera institución fuerte y duradera dedicada a formar artistas, a dedicarse o sea, a tener solo ese fin, digamos, que solo tiene el fin de formar artistas, o que ese es su fin fundamental. La primera que vamos a encontrar así es en 1648, cuando se inaugura en Francia, se va a fundar en Francia la Real Academia de Pintura y Escultura en París, que tiene un contexto muy particular también. Es un momento en el que París está formándose, está transformando poco a poco en una suerte de capital de Europa, capital política, intentando ser también una capital militar, y de todas maneras intentando ser también una capital cultural de Europa, debutando un poco, o sea, peleando un poco el título de capital cultural que estaba teniendo hasta el momento Italia, especialmente Roma, que había ganado un gran poder a partir del Renacimiento, digamos, como una suerte de capital cultural europea. Y Francia empieza a debatir ese poder a partir del poder, valga la redundancia, que empieza a alcanzar Luis XIV y su paradigma de gobierno, que es el absolutismo. Esta idea de que el poder estatal se concentre en una figura o en un lugar, incluso como podría ser París o Versalles, el palacio donde él forma su corte, y a diferencia de lo que venía pasando desde la Edad Media en Europa, que era la tendencia de que el poder estuviera desconcentrado o que estuviera fragmentado en feudos, que había duques, condes, principados, reinos, imperios, y todos tenían sus diferentes cuotas de poder. Entonces era muy difícil gobernarlo unitariamente. Bueno, Luis XIV propone o lucha por alcanzar este absolutismo, que todo el poder, en este caso del Reino de Francia, se concentre en él, y que todas las decisiones pasen por él. Y eso implicaba también, Luis XIV en ese sentido era una figura bastante ejemplar en lo visionario, que era también para entender cómo el poder militar, podríamos decir, no basta para someter una nación o a un continente, sino que ese poder militar tiene que ir acompañado de un poder cultural, y ese poder cultural él va descubriendo lo importante que podía ser, y lo descubre especialmente en relación a ciertas artes. Va él junto a no es una figura necesariamente sola, digamos, pero él junto a sus ministros, sus consejeros, empiezan al parecer a ver la importancia que tiene el arte o las artes a nivel persuasivo. No basta con tener poder, sino que para mantener el poder, podríamos decir, hay que
ostentarlo, hay que parecer poderoso, hay que convencer que el poder es necesario, hay que convencer que tu poder es invencible, todas esas cosas, digamos, la cultura, el arte pueden ayudar. Entonces él empieza también a ver que es necesario controlar y realizar una esfera artística que apoye su empresa de poder. Y también, por supuesto, que se trata de un asunto económico. En Francia existían muchos gremios de pintores en diferentes ciudades y que, por así decirlo, manejaban la economía del arte a su antojo. Y en el fondo él propone la creación de una academia de pintura y escultura como una manera de descentralizar en el Estado que él domina todo lo que tenga que ver con el arte, digamos, o centralizar el poder máximo en lo que se refería a lo artístico, y por otra parte también es una manera de garantizar que lo que se realizara a nivel artístico estuviera de acuerdo a eh, a sus intereses culturales, digamos. Tienen en el fondo afirmar su poder, fundamentalmente. Entonces crea esta academia de pintura y escultura, y así como crea una academia de pintura y escultura, crea academias de otras artes, de letras, de música, de danza, que van a también a significar la institucionalización de estas diversas artes y a la vez la centralización de su dirección cultural en su figura, digamos, y en la de sus listas. Esta, la, en el caso de la Academia de Pintura se apoya mucho en la figura de un pintor francés muy importante de esa época, Charles Le Brun, que de hecho es el que pinta el cuadro que ven ahí a la izquierda, que hasta cierto punto una suerte de sistematizador del clasicismo que se había estado desarrollando en Roma, junto con otras figuras francesas que habían estado haciendo una transferencia como Roma, París, como Poussin o otros pintores, y lo toma y lo adopta como casi una escuela nacional, digamos, francesa, el clasicismo barroco, podríamos decir, que se había estado formando en el siglo, a fines del siglo XVI e inicios del XVII. Le Brun lo toma como una suerte de academia nacional, y también, en el fondo, el tener una academia centralizada significaba también que este estilo clasicismo se imponía como una suerte de estilo del Estado. El Estado es el que difunde cierto estilo de hacer arte, ciertos temas preponderantes del arte a partir de su academia, que es el lugar donde se forman sus artistas. Y eso por supuesto que es algo que en la historia otros gobernantes han seguido, especialmente los regímenes autoritarios, digamos, el nazismo, el estalinismo, son regímenes autoritarios que han reformado la escena artística y la práctica artística a partir de una reforma de las academias, de poner a ciertas personas de su confianza en los cargos de profesores y así garantizar que el arte que se realice vaya de acuerdo a las proyecciones culturales del gobierno, que en este caso está dirigiendo estos estados totalitarios, digamos, que a cierto punto se corresponden también con la figura del absolutismo del dictador, digamos. El de la izquierda de hecho, presenta una suerte de alegoría en que se muestra a Luis XIV con las diferentes artes que él está protegiendo. Se lo muestra como un rey benévolo que está protegiendo a la arte. Cada arte se corresponde con una alegoría. Cuando hablamos de alegoría en arte visual, hablamos de la personificación de una idea. Entonces, cada una de esas mujeres que la acompañan personifica una de las diferentes artes, y eso lo podemos ver por los atributos que la acompañan, digamos, o sea, la pintura, tiene un pincel, etc. Y a la derecha vemos el decreto, digamos, oficial con el que se institucionaliza esta, esta academia, digamos. Bueno, el régimen académico francés va a significar, digamos, por primera vez en la historia quizás, como le decía antes, la existencia de una institución dedicada, cuya fundamento principal es formar artistas y hacerlo bajo un régimen formal, en el cual tú ingresas y sabes más o menos bien cuáles van a ser las etapas de tu formación, cuáles van a ser los diferentes momentos de formación artística. Estas etapas tenían que ver con ciertos valores del clasicismo que decíamos antes, que se había formado en la teoría del arte y la práctica artística italiana especialmente, y que habían sido transferidos y articulados de diversas maneras en Francia por Charles de Gaulle, especialmente, y otros artistas y teóricos del arte como Poussin, que es un pintor que tiene una serie de cartas que teoriza también sobre el arte clásico, etc. Y estas teorías tenían ciertas características muy importantes, cierta manera de ver el arte que eran muy fundamentales, digamos. Primero,
proponía esta idea, o más bien sacramentada, podríamos decir, la idea clásica de que el arte es una imitación corregida de la realidad, que significaba que tú tenías que mirar la realidad, mirar la naturaleza, como yo decían, y corregirla e idealizarla. Ese es un principio básico que se está formalizando en esta escuela. La segunda es la importancia, entonces, en este caso, del dibujo. El dibujo se entiende que es el lenguaje universal del arte visual, sea que tú vayas a ser pintor, escultor, incluso arquitecto, se entiende que el dibujo, o que esto venía de la teoría del diseño italiano, se entiende que el dibujo es el lenguaje en el cual tú planificas una obra, haces los estudios de una obra, la planificas y luego la ejecutas y le agregas el color. Se entiende que el dibujo es más racional, y el color sería algo más pasional e incontrolable, entonces siempre se entiende la importancia del dibujo en esto, y también la importancia del trabajo a partir entonces de modelos. Si el arte es imitación corregida, el arte se crea a través de modelos que tú tienes que ir progresivamente idealizando. Vamos a hablar después un poco más en detalle de esta formación, pero lo más importante en este momento de lo que quiero contarles es que este sistema fue bastante exitoso, tanto en Francia, o sea, fue tan exitoso en Francia que se empieza a trasladar a otros países. Digamos. A fines del siglo XVII ya empezamos a ver la fundación de academias en diferentes lugares de Europa, academias públicas en su mayoría, pero también algunas academias de carácter privado, dependiendo de los países. Se van a inicios del siglo XVIII ya contamos con más academias, se forman academias en España, en Alemania, en Inglaterra, en Italia incluso. Empieza a ser un modelo que empieza a crecer, a crecer y a crecer. Vamos a encontrar muchos de estos modelos, digamos, incluso van a llegar a América Latina, primero como cursos de dibujo, pero ya después, hacia fines, digamos, del siglo XVIII se forma la Academia de San Carlos en México en 1780, me parece. Después se forman cursos de dibujo, por ejemplo, en Chile y en Argentina a fines del siglo XVIII. Se forma la Academia de Bellas Artes de San Alejandro en 1818. La misión francesa que llega junto con el rey de Portugal en 1814, me parece, forma una Academia de Bellas Artes en Brasil. Después va a moverse forma la Academia de Bellas Artes en Chile, o la Academia de Pintura, primero y después Bellas Artes en Chile en 1849, y así en todo el mundo, entre 1648, que es la formación de la Academia Francesa, y mediados del siglo XIX aproximadamente, casi en todos los países más grandes de Occidente, vamos a encontrar una o más academias de arte. Es un proceso que no va a parar de crecer. Este es un ejemplo una escena, digamos, de la Real Academia, en este caso en Inglaterra, que muestra una escena una escena ficcionada, por supuesto, como un cuadro retrato. Probablemente la mayoría de las personas ahí corresponden a figuras de la academia, profesores, alumnos, quizás incluso modelos reales de la academia en ese momento, que muestra una suerte de escena del dibujo a partir del modelo de desnudos. Y lo que observamos atrás son otros cuadros, quizás hechos por alumnos, y más atrás también una serie de copias de yeso o de mármol, de esculturas famosas de Grecia o de Roma, o bien del Renacimiento. Es una característica muy importante porque tiene que ver mucho, incluso miren, ahí atrás se ve un friso romano, como que probablemente es la copia de una pared de un sarcófago, de una tumba. Todas estas esculturas habían salido en la luz durante el Renacimiento para enfatizar esta idea de que el arte era una copia de la naturaleza, pero que debía ser idealizada a través de la copia de modelos más antiguos. Es decir, yo no tenía simplemente que copiar un cuerpo humano que veía al frente, sino que tenía que idealizarlo habiendo ingresado a mi capacidad artística los modelos griegos y romanos que se tenían por ideales y por grandes obras de arte insuperables. Entonces, nunca la copia de la naturaleza directa, sino que siempre tenía que tener un filtro de idealización pasado por el aprendizaje de los grandes maestros. Entonces, ¿cómo funcionaba la formación académica? Funcionaba en la medida en que tú tenías que ingresar a en la medida que tú ingresabas a un plan de estudio en el cual todo el primer y segundo año probablemente está dedicado simplemente a copiar obras hechas por artistas antiguos o incluso algunos contemporáneos, pero que se tenían por grandes obras de arte.
Primero tú entrabas a copiar grabados, o sea, entrabas a copiar obras bidimensionales, un dibujo, dibujar, 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 hasta lograr copiar muy bien los grabados que te presentaba el profesor. Luego entrabas a, cuando una vez que aprobabas ese curso, seguías copiando copias de yeso o copias de mármol de grandes obras de escultura de la antigüedad clásica o bien del Renacimiento eventualmente. No sé, el Doríforo de Policleto, ciertos atletas, qué sé yo. Todas estas obras de escultura tenías que copiarlas y copiar y copiar y copiar y copiar hasta que aprobabas ese curso. Y recién una vez que aprobabas esos dos cursos, el de grabados y el de copias de yeso, de la obra antigua, pasabas a copiar modelos del natural. Es decir, partías copiando un vaso, por ejemplo, una mesa, luego un, qué sé yo, un florero, y ya cuando estabas más avanzado, un cuerpo humano completo en la clase de modelo natural. Es decir, es bien interesante pensar esto y por qué les cuento su historia, para pensar también cómo este concepto de arte que no tiene tantos años, esta historia tiene 300, 400 años, cómo este concepto de arte, les decía, se contrapone tanto al concepto que tenemos hoy día del arte, quizás. En este concepto de arte clásico, la copia, fíjense, es tan importante que todo el curso, todo el inicio de la educación artística está fundamentalmente basado en copias. Todos estos 2 primeros años, el artista no hace nada de lo que él quiere hacer, sino que todo lo que el artista hace en su vida formal, educacional, es copiar lo que otros le dicen que copie, que es su profesor. Es decir, por ejemplo, hoy día en que la idea más, alguna de las ideas más importantes que circulan en torno al arte contemporáneo son la originalidad, eventualmente la creatividad, eventualmente la idea de obra única, todo eso en este momento no tenía tanto sentido porque en el fondo había un gran, gran valor a la idea de copiar. Eh, que no estoy diciendo en el sentido de que parece ni peor ni mejor, sino que para entender también cómo todo esto ha ido cambiando. Eh, en este sentido, estos son ejemplos, por ejemplo, de las copias que hacían, en este caso, un alumno de la Academia Francesa en 1789, la copia de desnudo, en este caso también el desnudo masculino especialmente tomaba una importancia muy grande y los concursos de desnudo tenían una importancia muy grande porque se supone que los alumnos tenían que saber representar el desnudo porque en el fondo tenían que saber representar la musculatura también y cómo funcionaba el cuerpo humano para poder representar, por ejemplo, a los héroes de las pinturas, para que un héroe pudiera tomar una espada y tenía que verse cómo la musculatura de su brazo tenía que ser verosímil, que se creyera que era posible tomar esa espada, por ejemplo, o que apoyara un caballo, o que parara a otro, que tuviera un escudo, o que implorara, incluso al rezar, qué sé yo, o sea, había que manejar el cuerpo humano, porque se entendía también, y ese es otro valor importante que está asociado a la academia y al arte clásico, que había una jerarquía de los temas y géneros, como se llamaba, de la pintura. Y en esos temas y géneros, la academia sanciona algo que venía del arte clásico, que es que la pintura de historia, la llamada pintura de historia, es la más importante de todas. Es la que realmente tiene el mayor valor con respecto, por ejemplo, al retrato, con respecto a la naturaleza muerta, con respecto al paisaje. La llamada pintura de historia sería la que tiene mayor valor. Con pintura de historia no quiere decir solamente pintura que pinte hechos históricos, sino que cualquier pintura que pinte una acción humana. Esa es la pintura de historia. Entonces, esto, por ejemplo, este es un ejemplo de pintura de historia y un ejemplo de pintura de historia, no hecho todavía en el contexto de la academia, sino hecho por uno de los pintores más influyentes en la formación también de la academia, como es Nicolás Poussin, pintor que le hablaba antes, que es muy importante la conexión entre el clasicismo italiano con lo que va a ser luego el clasicismo francés, que hace este cuadro que me parece a mí que es un muy buen ejemplo del clasicismo que la academia francesa luego toma y difunde a través de la formación de estas academias en toda Europa y en todo Occidente, que tiene que ver primero con la importancia entonces de un cuadro como este, un cuadro de historia, los cuadros de historia que sobre todo tenían un fin moralizante, en este caso nos muestra el juicio de Salomón, nos muestra cómo Salomón es capaz de dirimir un juicio en el cual era muy difícil saber quién tenía la razón, este juicio donde dos madres se pelean un hijo, ¿cierto? Y las dos dicen que este niño es suyo y Salomón muy astutamente le dice, bueno, el niño, si no se sabe de quién es el niño lo partimos por la mitad y queda una mitad para cada uno, eso está narrado en el Antiguo Testamento,
Y bueno, se supone que la madre verdadera dice, no, no, por favor, no le hagas daño, y la otra no se opone a que lo partan. Entonces Salomón entiende que la madre verdadera es la que no quiere que le hagan daño a su hijo, mientras la otra es alguien que simplemente está enojado, tiene una rabia. Y este cuadro, por ejemplo, muestra exactamente ese momento en que Salomón está dirimiendo con este dedito que esta en realidad es la verdadera madre, y justo en el momento antes le había dicho al soldado que partiera al niño por la mitad, y se entiende que en un segundo más que muestra el cuadro, él le va a decir al soldado que no lo haga porque ya sabe en realidad cuál es la verdadera madre. Estos son, se fijan, son los tipos de cuadros clásicos, son cuadros llenos de expresiones, fíjense, son muy teatrales, son cuadros que son en este caso muy literarios, podríamos decir también, llenos de teatro, llenos de, de movimientos expresivos, tanto en las caras, en las manos, en los brazos. Uno puede entender por las caras, los brazos, las manos, cuál es la participación de cada una de estas personas en la escena, cuál es su postura ante lo que está pasando, cuál es el nivel de importancia ante lo que está pasando. Uno entiende, por ejemplo, que ese niño que está en la esquina acá abajo probablemente no va a decidir exactamente lo que va a pasar aquí, y entiende que esta figura que está acá arriba, que todos miran o muchos miran, sí tiene un valor clave en la decisión de lo que está pasando. Y entiende uno también que este niño está asustado, que esta persona está espantada y no quiere ver porque van a partir un niño por la mitad. Hay otros que tampoco se tapan la cara para no ver, este soldado tampoco quiere ver. Este soldado simplemente se entiende que es leal y va a hacer lo que Salomón le diga. Esta madre es la que está enrabiada, la falsa madre, entonces simplemente apunta para acusar a la otra, y esta en cambio separa las manos, horrorizada, diciendo que no lo hagan. Este de acá podemos ver vista amarillo, podemos suponer que un consejero que sabe lo que está planificando Salomón, etc. Observamos también que el tratamiento clásico tiene que ver entonces también con la importancia del dibujo. En un cuadro, se fijan, no hay mancha descontrolada, sino que todo está hecho en lo que se llama forma cerrada, todo está dibujado y luego coloreado, y luego sombreado y luego coloreado, podríamos decir. Hay un equilibrio de colores muy fuerte, digamos, hay ciertos colores que dominan, el amarillo, el azul y el rojo, que están valorizando ciertos lugares importantes. La composición es muy básica, es fundamentalmente un triángulo, que se fijan también una metáfora de funcionamiento de la justicia, una figura arriba que decide, dos figuras que están en contraposición, y también es muy sencillo el fondo, y en general la escena, es como ver una obra de teatro, una escenografía básica. En el fondo, el pintor no quiere que nada nos distraiga de la lección moral, histórica, a partir de las acciones humanas que quieren darnos. En ese sentido, este cuadro resume muy bien el clasicismo y el tipo de clasicismo que se enseñaba en la academia, que tiene que ver en este caso con, por ejemplo, la sistematización de lo que se entendía por las pasiones. Estas dos figuras que vienen ahí vienen de un manual que había hecho Charles Le Brun, el primer fundador de la academia, para enseñar a los alumnos cómo se pintaba la impresión. Y este manual está acompañado de descripciones escritas, en el cual él dice, bueno, el deseo se pinta con los ojos muy abiertos, se caracteriza por los ojos muy abiertos, se inflan las aretas de la nariz, la boca semiabierta, etcétera, la cara estirada, en cambio el dolor agudo, la frente está contraída, los ojos se van hacia arriba y quedan en blanco, la boca es una mueca en la cual tiende a curvarse hacia abajo, o sea, el cuello y todo el cuerpo en general se ve contraído en el caso del dolor agudo, y así cada una de las pasiones, el horror, el odio, la veneración, la admiración, tenía una manera de ser pintada, digamos, porque era muy importante esta idea del cuadro histórico en el cual las acciones humanas transmitían una lección moral. Ahora, ¿qué sucede con esta manera de ver la obra de arte? Sucede que esta institución que es la academia pronto empieza a tener ciertos eventos y ciertas, podríamos decir, subinstituciones que empiezan a tomar vida propia. Como la academia pasa a ser la formación artística, en el caso de Francia, y en la mayoría de las academias que se van a formar, pasa a ser una institución pública. Ya la formación artística no solo pasa de ser una formación informal en el taller del artesano, sino que hacer una formación, una enseñanza formal en esta institución, sino que también pasa de ser una formación privada en este taller a ser una formación en una institución pública, una institución del Estado. Tiene que ver con los presupuestos del Estado,
que se paga con los impuestos de todos los habitantes, y en ese caso también se trata de una institución que está bajo la, hasta cierto punto, vigilancia pública. En el caso de Francia del siglo XVII estamos hablando aún de una monarquía absoluta, entonces no hay una gran esfera pública que esté vigilando, así como una prensa libre, qué sé yo, que esté vigilando qué se hace con los dineros de los contribuyentes, pero sí comienza a haber un interés en la medida en que el arte es algo que corresponde institucionalmente a lo público, a lo que es del Estado, entonces también tiene que dar cierta cuenta pública de lo que se hace. Porque también se entiende que en el fondo, si se está haciendo una institución pública para formar artistas, también esa formación de artísticos tiene que hacerse visible en la sociedad, porque de esa manera también el arte cumple su misión, que habíamos dicho antes, que tiene que ver con la razón por la cual Luis XIV lo toma como institución pública, que es ser convincente, es de hacer una suerte de publicidad, podríamos decir también, al Estado, una suerte de ser persuasivo. Esa función es fundamental, la idea de la persuasión. El arte es persuasivo respecto al poder, respecto a una visión sobre el propio arte, respecto a la autoridad del rey, respecto a la autoridad de sus ministros, respecto a la unidad estatal de Francia, en este caso como un solo Estado, sin fragmentación. Todas esas cosas se transmiten también a través del arte, y se entiende que el arte es una manera de persuadir al público de la realidad de ciertas cosas, el poder del rey, la unidad territorial de Francia, etc. Entonces empiezan a hacer exposiciones públicas. Primero son pequeñas exposiciones públicas que tienen que ver con los concursos que se hacen dentro de la academia. Eso también es algo muy característico de las academias, de las primeras academias, que es que desde muy temprano empiezan a hacer concursos entre sus alumnos, en sus diferentes niveles. O sea, para los que están ingresando, un concurso de dibujo de copias de grabado; para los segundos niveles, un concurso de copias de yeso, de dibujo del yeso; para los que vienen después, un concurso de copias del natural, por ejemplo, de figura humana desnuda; y para los ya más adelantados, un concurso de lo que se llamaba la composición histórica, que era cuando ya tú pasabas todos estos cursos de copias, recién tú podías hacer una composición propia. Pero ojo, que esta composición propia ni siquiera implicaba que tú eligieras el tema de tu obra, sino que generalmente el tema te lo daba el profesor. Y lo que se hacía es que la composición propia se entendía que era cómo tú resolvías el tema. Por ejemplo, el profesor le decía a varios alumnos, a los primeros que ingresaban en la clase de composición histórica, les decía, bueno, pinta en este caso un tema del Antiguo Testamento, puede ser, no sé, el sacrificio de Isaac, y la gracia era justamente ver cómo cada alumno era capaz de resolver ese tema. Cómo algunos elegían, por ejemplo, representar el momento en que Isaac estaba siendo casi acuchillado y llegaba al ángel; otro elegía el momento inmediatamente anterior; cómo lo disponía en el espacio; cómo pintaba cada figura; qué modelos elegía para cada uno; qué tan viejo representaba Isaac. Toda la originalidad, hasta cierto punto, se ponía en la composición, en cómo resolver esto. Pero el tema tampoco lo elegías tú. De hecho, si somos más o menos rigurosos, esta idea también de que los artistas elijan sus temas, esto es algo mucho más moderno, tiene que ver más bien que ver con ciertas figuras del siglo XIX y ya más del siglo XX, pero todas las obras de arte en general, las grandes obras de arte que conocemos anteriores al siglo XIX, o incluso de la mitad del siglo XIX hacia atrás, casi todas, no sé, la Mona Lisa, la Capilla Sixtina, son obras de arte cuyos temas en general no eligieron los artistas que las pintaron, sino que fueron encargados. Eso también es algo que ha ido cambiando en cuanto a los valores artísticos. Esta idea de la originalidad, de que cada artista elige lo que hace, eso es algo mucho más moderno y tiene muy pocos años, un siglo y medio más o menos de existencia, de generalización. ¿Conocemos obras de arte que hicieron artistas por su propia gana, por su propia iniciativa? Sí, pero generalmente son obras, por ejemplo, de pequeño formato, obras baratas, obras, salvo casos muy excepcionales, como artistas que son precursores de la modernidad, como Goya, por ejemplo, que pintó unos murales en su casa hermosos y enormes porque se le dio la gana, al parecer. Pero en general las grandes obras que conocemos hasta inicios del siglo XIX son encargos. Bueno, entonces estos encargos que hacían los profesores empezaron a exponerse en ciertas salas donde funcionaba la academia, y se empezaron a hacer concursos. O sea, un alumno ganaba y un primer lugar, un segundo lugar, una primera, segunda y tercera medalla, y generalmente también a veces acompañado de un apoyo económico para estos alumnos, estudiantes. Y estos concursos empezaron a ser poco a poco cada vez más públicos,
hasta que finalmente se decide, hacia fines del siglo XVII, que estos concursos y estas exposiciones ya sean un evento público. Y se empiezan a llamar, es lo que se empieza a llamar el salón. Simplemente porque las exposiciones en Francia, las primeras exposiciones estas se organizaban en el llamado Salón Cuadrado del Louvre, del Palacio del Louvre, que era un palacio real en ese momento, un palacio de la realeza, y ahí se organizaban estas primero aquí, primera vez en la galería, después pasan al Salón Cuadrado del Louvre, y comienzan a llamarse el salón. ¿Y por qué son tan importantes estas exposiciones? Porque poco a poco comienzan a afianzarse, comienzan a volverse regulares, a veces un tiempo que se hicieron cada 2 años, después anualmente, después de nuevo cada 2 años, fue cambiando un poco, pero se entendió que esta exposición tenía que ser regular, que era algo que no se hacía una vez y se abandonaba, sino que era algo que era una práctica regular de la academia, se empezó a entender que era una práctica esencial para la academia y para la naciente institucionalidad artística del Estado, y hasta cierto punto tiene una novedad histórica de ser una de las primeras veces en que lo que entendemos hoy día como obra de arte se empieza a exponer públicamente en un contexto laico y a través de un evento que toma cierta regularidad. Es decir, antes de esto en general el arte se podía ver o en las calles, por ejemplo, si era lo que hoy día llamamos obra de arte, en la calle, si es un monumento público, una escultura, por ejemplo, en el palacio de un rey, si tú tenías la suerte de ingresar, en algunas instituciones públicas, donde por ejemplo estaba pintado el retrato del rey, un mural histórico, y en la iglesia, fundamentalmente. Pero no había instancias laicas, podríamos decir, o instancias en las cuales el único objetivo fuera ver obras de arte. Esta primera es que se forma una práctica en la cual el único objetivo es ver obras de arte. En la medida en que se vuelve regular, en que toma cierta importancia por sí misma, es que la llamamos y lo entendemos como una institución. Al salón, a esta exposición regular de la academia, organizada en el contexto de la academia, a veces lo organizábamos en la academia, después pasaba al Estado, eso fue cambiando, pero esta organización podríamos decir, de exposiciones que son un satélite de la academia, empieza a tener una importancia tal en sí misma que es por eso que la llamamos una institución, que es el salón. Entonces, tal como se fue difundiendo el modelo de las academias por el mundo, junto con ellas se fue también difundiendo el modelo del salón. Entonces, en la mayoría de los países donde se forman academias, se empiezan a hacer salones. Salones que son también con las mismas características, generalmente regulados públicos, es decir, regulados por el Estado, que empiezan a formar, digamos, a acompañar a la academia en esta naciente institucionalidad pública del arte, y regulares, por supuesto, que dan premios, digamos, más o menos con las mismas características del salón francés. Y estos salones en muchos de estos países, incluyendo en Francia, eran eventos bastante masivos, digamos. Según las crónicas que tenemos de los salones franceses de inicio del siglo XVIII o a lo largo del siglo XVIII, en eventos donde podían ir decenas de miles de personas en un fin de semana, de diversas clases sociales. De hecho, hay crónicas en que hablan de, no sé, pues, la gente de la elite criticando el olor de la gente más pobre que llegaba al salón, y de hecho en algunos casos, en algunos salones hicieron divisiones, en ciertos días iba la gente de más plata, de la elite, por decirlo así, la nobleza, y el resto de los días podía ir el resto del pueblo a ver las obras de arte, pero iba mucha gente a ver el salón, y se veía más o menos como grabado, digamos, que recuerda un salón específico entre 1787, es decir, también el arte se exponía de una manera bastante diferente a como hoy día en el arte contemporáneo suele hacerse. Es decir, es una pieza, en este caso el Salón Cuadrado del Louvre, abarrotada de pintura, desde el piso hasta el techo, abarrotada completamente de pintura. Hoy día en general, no siempre, pero en general cuando vemos pintura o vemos obra de arte contemporánea, se habla más de lo que se llama el cubo blanco, ¿cierto? Es decir, una suerte de habitación vacía en el cual se ponen pocas obras de arte para que ellas puedan destacarse de este fondo y funcionar de manera más o menos autónoma, acá otro paradigma. Y algo que empieza a ser muy importante respecto a la formación del salón, es que el salón también genera un subproducto que también va a ser fundamental para la formación del sistema del arte contemporáneo, que es la crítica de arte. Esta crítica de arte empieza a ser la escritura que se empieza a dar, escritura pública que se empieza a dar en torno al salón. Como se entiende ya que el arte o que la esfera del arte es un dominio público, que está no ya dentro de la esfera privada, del trato entre los pintores y quienes se lo encargan en la nobleza o la iglesia, sino que empieza a ser un evento público en el cual todos podemos ver cómo pintan los pintores de la academia, en este caso, o los escultores de la academia, todos podemos ver cómo se desarrollan, todos podemos ver cómo los alumnos van avanzando o no a lo largo de los años en su proceso.
Todos podemos ver qué tan bueno o no es el profesor de la academia, qué tan justificado está en su cargo como profesor de curso avanzado de la academia, por ejemplo. Se entiende también de que todos, si podemos verlo, también podemos enjuiciarlo, ¿cierto? Además que esto empieza a pasar en el siglo XVIII, estamos hablando de ilustración, la importancia que empieza a tener la ilustración, esta idea de que todos debemos hacer un uso público de la razón, de que debemos ser autónomos y capaces de emitir juicios, juicios de gusto, juicios morales, y entonces empieza a escribir de todo, y empiezan también a formarse poco a poco, muy tímidamente, lo que hoy día llamaríamos los medios de prensa, revistas, después diarios, pero todo parte, como suelen partir las críticas de arte, a partir de las polémicas. Estos salones muchas veces empiezan a generar polémicas de por qué cierto pintor ganaba, por ejemplo. Se empezaron a hablar de los institutos, de que este tipo ganó porque en realidad es amigo del jurado, entonces al día siguiente que se dan los premios del salón aparecía clavado un texto impreso o manuscrito en diferentes puertas de diferentes lugares de París diciendo, bueno, este pintor en realidad es súper malo, ganó porque en realidad es amigo de este otro, y esa escritura era respondida a la vez por un folleto que hacía otro, que decía, no, en realidad este pintor lo merecía, y así empieza a escribirse más, luego esto empieza a formalizarse y empiezan ciertos filósofos a escribir de arte, empiezan a escribir sobre esta obra, a narrarlas, a comentar la exposición completa, y uno de los primeros y más, en detalle del grabado anterior, ¿no? Y uno de los primeros y más destacados de estos filósofos que empieza a dedicarse a escribir sobre arte en el salón es Diderot, Denis Diderot, que empieza a hacer una serie de textos que también se llamaron los salones, porque hablaba del salón, tiene el salón de varios años, de 1760 y tantos, qué sé yo, y de varios salones en los cuales él habla de casi todas las obras del salón y las va escribiendo en algunos casos obra por obra, las comenta, dice de qué tratan, cómo son. Recordemos que en estos años no existe fotografía, entonces también es una manera de registrarla y comentar la gente, por ejemplo, que está en el extranjero. Él publica en este salón en el contexto de una revista, una suerte de revista privada que tenía con un grupo de personajes de ilustración europea, era una suerte de revista manuscrita, me parece que llegaba a muy pocas figuras de Europa, muy selectas figuras de Europa, ciertos príncipes, ciertos intelectuales, Catalina de Rusia, qué sé yo, que en el fondo ellos la leían en su contexto ilustrado, en sus tertulias ilustradas, leían a Diderot y en el fondo veían el salón a través del ojo de Diderot. Diderot escribía todos los cuadros y también luego emitía juicios acerca de qué cuadros le parecían bien, qué cuadros le parecían mal dentro de su paradigma filosófico, dentro de lo que él pensaba que debía ser la obra de arte, la juzgaba, y ahí estamos dando origen a lo que hoy día entendemos como crítica de arte. Y a la figura también del crítico de arte, que es una suerte de agente del arte que viene a sumarse a este esquema institucional, este esquema de sistema artístico que se está formando. Es decir, este esquema artístico estamos viendo que incluye una academia, ¿cierto? Y por supuesto incluye un director, profesores, funcionarios, alumnos, que incluye un salón, que incluye entonces un jurado del salón, los concursantes del salón, y ahora estamos viendo que en satélite de todo eso se forma también la figura del crítico de arte, que empieza a ser una figura importante, que es la medida que hacia fines del siglo XIX, hacia fines del siglo XVIII, inicio del XIX, surge la prensa escrita impresa, los diarios, las revistas, empiezan a integrarse a ellos los diarios y las revistas, y que hacia mediados del siglo XIX especialmente, ya prácticamente todo diario o revista de cierta importancia incluye críticas de arte de los salones que se hacen en su ciudad. Si es que se hacen salones en su ciudad, es decir, de las ciudades más importantes, prácticamente casi todos los diarios y revistas importantes tienen algún crítico que escribe sobre las obras de arte que se presentan en los salones. Esa figura, también una figura que es muy rápida. Pensamos que Diderot está escribiendo los primeros salones hacia ya en la segunda mitad del siglo XVIII, y a mediados del siglo XIX la figura del crítico de arte ya es una figura asentada. Y muchos filósofos y literatos importantes del siglo XIX en Europa y también en América Latina y en otros lugares de Occidente van a estar escribiendo sobre obras de arte. En el caso vamos a ver después, en el caso de Chile, no sé, va a estar Pino Sarmiento, Benjamín Vicuña Maquena, toda una serie de intelectuales van a estar escribiendo sobre los salones, y en el caso de Europa va a estar, por ejemplo, en el siglo XIX, Charles Baudelaire, que es una de las figuras fundamentales de la poesía, la filosofía, y en el caso también de la crítica de arte, para entender, digamos, la cultura del siglo XIX y las artes visuales del siglo XIX. Vamos ahora más directamente a la figura, a cómo el salón va tomando importancia en el siglo XIX. Otra característica muy importante del salón es que progresivamente la escena artística
por razones que no vienen ahora, no vamos a detallar ahora, se empieza a hacer mucho más, más compleja en la medida que empieza a integrar más rápidamente los cambios que se están dando en la sociedad. Recordemos que el paso del siglo XVIII al XIX también significa el paso, una suerte de adelantar el paso y de una transformación histórica mucho más acelerada. Es la época de la Revolución Industrial, de las revoluciones políticas, la Revolución Francesa, la independencia de los países americanos, varias revoluciones en la idea, del surgimiento del socialismo, el comunismo, el anarquismo, o sea, empieza una transformación social muy acelerada y la transformación artística también comienza a ser más acelerada, y es hasta cierto punto en el salón donde esa transformación artística acelerada empieza a evidenciarse, y empieza a evidenciarse nuevamente a través de la polémica. Empiezan a exponerse en el salón ciertas obras que empiezan a ser muy polémicas, o que empieza a notarse la diferencia entre los pintores, por ejemplo, más cercanos al gusto oficial de la academia, y ciertos pintores que se empiezan a alejar del gusto oficial de la academia, y esa diferencia se comienza a ser notoria y comienza a significar un progresivo quiebre dentro del salón. Entonces la crítica de arte ahí también tiene un rol muy importante, porque empieza a dirigir al público, digamos, a decirle al público, a tratar de convencerlo, bueno, estos pintores, en realidad estos pintores modernos, por ejemplo, estos pintores más nuevos son unos degenerados, por tirarlo, y hay que seguir el gusto académico, o bien otros críticos de arte dicen, no, estos pintores modernos están realmente renovando, higienizando el gusto académico que en realidad está quedándose en el pasado. Entonces, la crítica empieza a, empieza a tomar partido dentro del salón, y el salón comienza a ser el lugar donde entonces esta exposición de arte moderno y sus características empieza a acontecer. Y para ir finalizando con el ciclo del salón y pasar y terminar esta sesión con la última patita de la institución, que es el museo, decir que hacia fines del siglo XIX se produce un importante quiebre en la figura del salón, que vamos a analizar en detalle más adelante, pero es cuando el salón se termina convirtiendo en un sinónimo de arte oficial y anticuado. Hacia fines del siglo XIX, en diversos, y esto pasa en varios lugares del mundo a la vez, el salón se empieza a tomar, se empieza a entender que el salón, en la medida que se corresponde y está dominado por los agentes del Estado, que están ligados a las academias oficiales, se empieza a entender que dentro de este arte moderno tan cambiante, que tiene tantas figuras que intentan acelerar el paso del arte moderno, se empieza a entender que el salón es una suerte de retaguardia. Mientras otros artistas están avanzando hacia una suerte de vanguardia, se empieza a entender que el salón algunos empiezan a entender que el salón sería una suerte de retaguardia, de donde está conservado el gusto, valga la redundancia, conservador, sería como una suerte de lugar donde se conserva el gusto de los conservadores, y entonces se empiezan a proponer, y eso también es una novedad muy importante, los salones alternativos, los salones de independientes, por ejemplo, artistas que organizan su propio salón, como los impresionistas, o incluso como Buffet, que es un artista también, que podríamos decir vanguardista para su época, que organiza un salón para el mismo, porque su obra ya no merece ser juzgada por los conservadores del salón oficial, entonces organiza su propio salón, su propia exposición de arte contemporáneo, digamos, y empiezan a multiplicarse poco a poco, a fines del 19, los salones de los independientes, los salones de las asociaciones artísticas, que vamos a ver después también, los salones, diversos salones que van a cuestionar esta figura y el poder del salón oficial. Vamos a hablar después en la subsiguiente sesión de eso. Y ahora, para finalizar la clase, vamos a hablar brevemente de la formación de lo que decíamos es como la tercera pata de esta mesa institucional del arte moderno y contemporáneo, que es el museo. Ya vimos un poco los orígenes de la academia, que son los orígenes de la formación artística, de la educación artística formal, los orígenes del salón, que habíamos visto que son los orígenes de las exposiciones de arte contemporáneo, y ahora vamos a ver el origen del museo. El museo también es una figura más reciente aún, podríamos decir, el museo moderno, que los salones y que la academia, por supuesto, porque se forman en realidad los primeros museos modernos, como lo que hoy día entendemos por museos, se forman a fines del siglo XIX, a fines del siglo XVIII, perdón, e inicios del XIX. Antes de eso, por supuesto, existieron colecciones, por supuesto que hicieron colecciones de arte también, pero en general, las colecciones que conocemos antes de eso eran colecciones, primero en su mayoría privadas, es decir, no estaban abiertas a todo público, como solemos entender hoy día los museos, y eran colecciones muy heterogéneas, que muchas veces eran lo que se llamaba, por ejemplo, las cámaras de maravillas, como estamos viendo ahí, o las cámaras de rarezas, o las colecciones privadas simplemente como que tienen que ver con el gusto de su coleccionista, que son, a un tipo le gustan obras de arte y además le gustan animales embalsamados y tiene todo eso junto. O estas cámaras de rareza incluían
animales exóticos de Oceanía, instrumentos musicales de África, máscaras talladas por indígenas amazónicos, con pinturas quizás hechas por europeos del este, y todo eso combinado. Poco a poco ciertas colecciones artísticas de la nobleza europea empiezan a tener cierta manera particular de ser organizadas, digamos, empiezan a surgir la figura de los conservadores de la colección de la realeza en España, en Francia, hasta cierto punto empiezan a haber unas figuras que se especializan en conservar la colección de los reyes, o de los nobles, digamos, y estas son los primeros antecedentes de los museos modernos, pero todavía tiene una característica fundamental del museo moderno, que son colecciones, que lo diferencia, digamos, que son colecciones netamente privadas, hechas para que los vean sus dueños y los amigos de sus dueños, nadie más, digamos. Son colecciones que estén abiertas al público, no están entendidas para ser públicas, sino que están entendidas como tesoros privados, digamos, así que uno le muestra a sus amigos. Los primeros antecedentes que tenemos de los museos públicos, podríamos decir que son dos. Por una parte, el Museo Británico y el Museo del Louvre. El primero en Inglaterra, el segundo en Francia. Y ambos también en contextos de transformaciones históricas muy interesantes. El caso del Museo Británico tiene que ver y ambos también tienen que ver en este caso con el imperialismo, con la expansión europea que conquista territorios por el resto del mundo. El Museo Británico en este caso tiene que ver con el crecimiento del Imperio Británico y de su poder marítimo, que en este caso está llegando con su agente a diversos lados del mundo y llega también a Grecia. Grecia que en ese momento está ocupado por los turcos otomanos, a pesar de que hay una guerra de liberación que empieza por ahí, digamos, de los griegos que querían tener su independencia, pero en ese momento está ocupada por los turcos otomanos, a los cuales las ruinas del Partenón de Atenas no parecían interesarles tanto, a los que están en ese momento al menos gobernando esa ciudad. Entonces llega ahí un Lord Elgin, un poderoso británico millonario, muy culto, formado en la tradición clásica de valorar el arte antiguo, y queda maravillado ante las ruinas del Partenón y dice, bueno, esto tiene que irse a Inglaterra. Para que Inglaterra sea realmente un estado potente también en lo cultural, necesitamos concentrar en ella bienes culturales antiguos que puedan formar a las nuevas generaciones, tanto de artistas como de público, en el valor de la antigüedad. Porque, bueno, ellos en Inglaterra estaban lejos de Italia, por ejemplo, incluso lejos de Francia, era un lugar donde tenían más contacto con la tradición clásica que con la tradición más mediterránea, entonces ellos dicen, bueno, necesitamos llevar un pedacito de la tradición clásica mediterránea a Inglaterra para firmarla con fuerza. Entonces, él empieza un trabajo meticuloso hoy día diríamos, destrucción de una obra de arte y arquitectura como el Partenón. Empieza a arrancar piezas de los pisos del Partenón, y recoger las que estaban en el suelo, las arranca, y empieza a llenar barcos, un barco al menos, no recuerdo si más, y decide llevárselos a Inglaterra. El barco entre medio me parece que se hunde, después lo reflotan, pero finalmente llega a Inglaterra. Él intenta ofrecerse al Estado británico, a la corona. A la corona al principio no le interesa tanto, así que finalmente él forma una suerte de museo privado con estas cosas que trae, y finalmente el cambio de paradigma y la manera, estamos en los tiempos que se llama el neoclasicismo, la importancia que adquiere el clasicismo implica que en el fondo su colección va a ser valorizada y finalmente la compra la realeza, y es el origen de lo que hoy día es el Museo Británico, cuya tesoros más importantes, que muchos, algunos de ellos son los frisos del Partenón de Atenas, al cual hoy día todavía los griegos reclaman a los ingleses que se los devuelvan. Y eso es algo muy característico también para entender el arte moderno y la formación de los museos, que tiene que ver sobre todo con lo que llamamos el expolio, el robo y el saqueo de obras de arte desde los núcleos del imperialismo, especialmente Europa y Estados Unidos, hacia el resto del mundo, que van a llevárselo a sus museos. Y eso, por supuesto, que tiene varias escalas. También hay un colonialismo interno, digamos. En el caso de Chile, los museos de Santiago, que extraen cosas de Isla de Pascua, del mundo mapuche, del norte, y la traen a Santiago, digamos, la relación entre museo y el expolio, la apropiación del patrimonio cultural de otros para ser expuesto públicamente, por todo lo bueno que significa, es un tema ético muy complicado que hoy día se discute mucho, y de hecho
hay muchos museos que tienen una política de devolución de obras de arte hacia los pueblos que la originaron, digamos, o los herederos de los pueblos que la originaron. Esto ya es el Museo Británico cuando ya está más formado, inicio del siglo XIX. Así se ven hoy día los mármoles de Elgin, llamado, que sigue reclamando Grecia que se los devuelva. Y el otro gran museo que forma el museo moderno es el Museo del Louvre, que también se da en un contexto histórico muy particular que tiene que ver con el imperialismo francés, pero también con la Revolución Francesa. Como decíamos antes, recuerden que en el Louvre habíamos visto que se hacían los salones, las exposiciones, pero el Louvre era un palacio de la realeza, era un palacio real. Y el momento en que se desarrolla la Revolución Francesa, recuerden que surge, o sea, que comienza con fuerza con la toma de la Bastilla en 1789, pero va a tener varias épocas. Va a tener una época constitucional, después va a tener una convención, va a tener lo que se llama la época del terror, después la reacción del Termidor, va a tener varios momentos la, la Revolución Francesa, pero bien al inicio de la Revolución Francesa, en sus inicios, uno de los objetivos que se toma la Revolución, en los cuales estaba esta idea de destronar a la nobleza y volver a ser un Estado democrático, en el sentido de como ellos entendían democracia, estaba también la idea de volver pública lo que era privado para la nobleza. Entre eso estaban las obras de arte de la nobleza. Entonces ellos entendían que así como estaban nacionalizando o expropiando, por ejemplo, los palacios de la nobleza o las propiedades de la iglesia también, y sus obras de arte, entendían que algo había que hacer para que estas obras de arte, que se entendía que tenían un gran valor, no siguieran siendo vistas solo por sus antiguos dueños de la nobleza, sino que tenían que ser vistas por todo el pueblo. Y esto implicó la idea de la fundación de un museo que centralizara todas estas colecciones de la realeza o de la iglesia, estas colecciones privadas, y la hiciera pública, y este museo se forma en el Palacio del Louvre. Y es en las galerías del Palacio del Louvre, hacia pocos años después de la Revolución Francesa, se empiezan a depositar todas estas colecciones que se empiezan a sacar de los palacios de la realeza y se empiezan a exponer juntos. Y esto tiene una nueva etapa, cuando ya la Revolución Francesa va avanzando y empieza a tomar poder una figura muy importante que es Napoleón, que pasa de ser un general muy popular, luego a ser un dictador, y luego a coronarse emperador de Francia, que empieza a hacer campañas militares por toda Europa y también por parte de Asia y de África. Hace campañas militares hacia Palestina, en Italia, en Alemania, en Rusia, en Estados Unidos, y a todos los lugares donde va seguido también por una corte de historiadores, eventualmente intelectuales, dibujantes, que lo van aconsejando y van también volviendo hacia fianza con tesoros artísticos. Entonces, él de cada campaña militar que hace va a traer pintura alemana, va a traer pintura italiana, va a traer pintura española, va a traer obras de arqueología de Egipto, va a traer obras de Palestina, y todas estas obras van a ir llegando al Palacio del Louvre. Acá se ve como una suerte de desfile popular en el cual van llegando estos tesoros artísticos y van ingresando al Palacio del Louvre a fines del siglo XVIII, inicio del XIX, y estos se empiezan a organizar en el Museo del Louvre. Y esto es muy importante también porque eso también está pasando en paralelo con el Museo Británico, porque estos tesoros se empiezan a organizar también intelectualmente, por época, donde la luz se empiezan a organizar también a través de épocas artísticas y de culturas, de nacionalidades. Empiezan poco a poco, la gente que los guarda y que los conserva empieza a separarlos, no sé, pues si esta es la sala de arte egipcio, por ejemplo, esta es la sala de pintores flamencos, esta es la sala de pintores españoles, esta es la sala de los llamados pintores primitivos alemanes, esta es la sala del Renacimiento, esta es la sala de los primeros artistas del Renacimiento, o sea, hay una pieza de organización intelectual de la historia del arte que empieza a configurarse en el museo, que también empieza a dar figuras, alrededor del museo empiezan a surgir otras figuras del sistema del arte, como son los conservadores de museo, los curadores de colecciones en principio, los historiadores del arte que trabajan en estas colecciones. Entonces empieza a complejizarse este sistema que habíamos visto incluía la academia, el salón, pero empieza a integrar el museo, que es el lugar donde empiezan a guardarse y a coleccionarse las grandes obras de arte del pasado. Entonces vamos a ver que este sistema va quedando más o menos así. Y aquí ya estamos terminando, digamos. Este sistema queda configurado como una academia, que es termina siendo el lugar de producción y reproducción del saber artístico y de la producción artística misma, digamos. Buena parte de la producción artística oficial se hace en el contexto de la academia.
empieza a ver entonces el salón, que es el lugar donde se expone el arte que es contemporáneo, y es una exposición regular que se hace con cierta regularidad de años, cada ciertos años, o una vez al año, o 2 veces al año, y queda por otro lado el museo, que es el lugar donde se exponen las grandes obras de arte del pasado, en las cuales también se entiende que los artistas que están en formación tienen que ir a aprender. Entonces, se ve también, ahí también se entiende cómo estas tres instituciones originarias del sistema del arte moderno están también ligadas. Digamos. Los artistas que están en formación también van al museo a mirar las obras de arte del pasado para aprender de ellas, y los resultados de su formación artística los exponen en el Salón de Arte Contemporáneo. Entonces, hay insisto, una institución dedicada a la producción y reproducción del saber artístico, una institución dedicada a guardar las grandes obras de arte del pasado para formar tanto el gusto de los artistas como del público que los van a ver, para educarlos también. Y ahí está el salón, que es el lugar donde todo el público puede ir y ver qué es lo que están haciendo los artistas contemporáneos, especialmente los de la academia, pero también los artistas en general de su sociedad. Bueno, con eso nos vamos a quedar por hoy. Esta como decía, la hipótesis es que estas tres instituciones fundamentales van a formar un esquema y el entramado institucional contemporáneo, que es mucho más complejo, tiene más instituciones, más figuras, pero la hipótesis es que estas tres son las que lo fundan de alguna manera, y oh, muy oscuro. Y estas tres instituciones entonces son las que, de las cuales vamos a ir viendo cómo se va complejizando y van a salir las otras instituciones. La próxima sesión nos vamos a dedicar a ver cómo este esquema institucional va a pasar a América Latina y a Chile especialmente. Y la siguiente sesión vamos a ver cómo este sistema evoluciona hasta llegar al mundo contemporáneo, con las galerías de arte privada, con los diferentes tipos de museos, con las bienales, con los concursos, con el mercado del arte, con las ferias del arte, que también con las grandes casas de subastas, que también es un enorme nivel de complejización de esta escena y este sistema del arte. Entonces, bueno, muchas gracias. Cualquier duda nos van escribiendo y nos vemos.